Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Antes que nada, quiero desearles un día maravilloso, lleno de alegría y mucho amor. En este episodio vamos a seguir la historia emocionante de Tuna. Después de lo que acaba de vivir con su antigua suegra, recuerdos nada fáciles de afrontar. Tendrá el valor suficiente para contarle todo a Alex. Porque a veces, abrir el corazón y hablar de las heridas del pasado no es nada sencillo. ¿Y qué hará Alex cuando descubra la verdad? El que siempre ha sido el apoyo silencioso de Tuna y el pequeño Henry, ¿será capaz de mantenerse firme como un refugio seguro o tomará nuevas decisiones para proteger a la madre y al hijo? Y las respuestas irán revelándose poco a poco en este capítulo. Acompáñenme para sentir la valentía de Tuna, el amor sincero de Alex, y esos momentos que nos tocan el alma y nos dejan reflexionando. No se lo pierdan, porque lo que está por venir seguramente les sorprenderá y emocionará. Hoy, aunque la antigua suegra de Tuna ya se había marchado, sus palabras y su presencia seguían siendo como una sombra pesada en la mente de ella. En su corazón se acumulaban preocupaciones. ¿Volverá de nuevo? ¿Qué intenciones ocultas tendrá? ¿Podrán ella y su hijo conservar la tranquilidad que tanto les había costado construir? Esa inquietud la mantenía intranquila, incapaz de concentrarse con el alma encendida por la ansiedad. En ese mismo momento, al terminar sus labores en la granja, Alex se apresuró a recoger todo para ir a visitar a Tuna. Mientras recorría el camino conocido hacia la pequeña casa, sentía con fuerza la necesidad de estar allí, de convertirse en el apoyo firme que ella y Henry necesitaban. Cuando Tuna abrió la puerta y vio a Alex, se encontró con su mirada cálida y serena. Fue como si de repente todas las preocupaciones se aligeraran. En ese instante, comprendió que sin importar cuántas tormentas llegaran desde afuera, mientras Alex estuviera a su lado, tendría la fortaleza suficiente para enfrentar todo y proteger la felicidad de su pequeño hogar. Apenas llegó a la entrada de la granja, Alex comenzó a llamar con voz apresurada: «Tuna, Tuna». Al escuchar su voz, el corazón de Tuna se estremeció. Estaba en su habitación y por un instante pensó que había imaginado aquel sonido tan familiar. Pero al oírlo de nuevo, no dudó más y salió corriendo. «Alex, hoy no trabajaste, ¿verdad?», preguntó sorprendida y feliz. Él se acercó sonriendo con ternura. «Hoy acompañé a unos socios al huerto de pomelos cerca de aquí, y al terminar no pude resistirlo. Te extrañaba demasiado, así que vine a verte». Mientras hablaba, Alex tomó suavemente la mano de Tuna. Ese contacto cálido disipó todas las preocupaciones que aún pesaban en ella. Con voz dulce preguntó: «¿Dónde está el pequeño Henry?» «Está durmiendo en la casa», respondió ella con suavidad. Alex asintió, sus ojos brillando de añoranza. Con delicadeza acarició el cabello de Tuna y murmuró: «Te he echado mucho de menos». Ella sonrió tímidamente con las mejillas encendidas. «Yo también te extrañé». Ambos se sentaron en el porche mientras la brisa de la tarde traía consigo el aroma fresco de los pomelos. Alex le habló de su trabajo y de sus planes futuros. Tuna compartió sus alegrías y las pequeñas preocupaciones cotidianas. Las palabras fluían con naturalidad, llenas de cariño y complicidad. Las risas de Tuna y la mirada afectuosa de Alex parecían envolver todo el lugar en un ambiente de amor y serenidad. Allí, bajo el techo sencillo de la casa, no había espacio para preocupaciones, solo para la felicidad nacida del entendimiento y la ternura mutua. Aquella tarde quedó grabada como un recuerdo precioso, un instante simple, pero lleno de fuerza,
capaz de darles ánimo para enfrentar juntos cualquier dificultad. Aquella tarde, mientras ambos estaban sentados en el porche, Alex recordó algo de repente. Miró a Tu-Na con ojos brillantes y dijo con entusiasmo: «Esta tarde estoy libre. ¿Qué te parece si salimos a dar una vuelta? Conozco algunos lugares maravillosos que seguro te encantarán». Tu-Na bajó la mirada dudando unos segundos antes de responder suavemente: «Mejor en otra ocasión. Hoy me siento un poco cansada». El rostro de Alex se llenó de preocupación al instante. Se inclinó hacia ella y con voz apresurada preguntó: «¿Estás enferma? ¿Te duele algo? ¿Qué sientes? Dímelo, por favor». Tu-Na vaciló con las manos entrelazadas y contestó en voz baja: «No, solo estoy un poco cansada». Alex tomó su mano con firmeza. Sus palabras sonaron cálidas pero decididas. «Cariño, ahora eres mi pareja. No tienes por qué guardar nada para ti sola. Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos». Los ojos de Tu-Na se humedecieron. Con un suspiro profundo confesó: «Esta mañana, mientras dormía, Henry vino mi antigua suegra. No sé cómo descubrió que estoy aquí, ni con qué intención apareció». Alex se sobresaltó, su rostro reflejaba inquietud. «¿Qué? Ella vino aquí. ¿Te hizo algo? ¿Te maltrató?» «No estoy bien», aseguró Tu-Na rápidamente. Pero Alex no se quedó tranquilo. Apretó suavemente su mano y dijo con seriedad: «Cuéntame todo. Necesito saber qué pasó para poder protegerte a ti y a Henry». Entonces Tu-Na relató cada detalle: cómo apareció la mujer de repente, lo que dijo, la tensión que sintió en cada palabra. Al recordarlo, todavía le temblaba la voz. La sombra de la inquietud seguía en su mirada. Alex escuchó con atención sin perder una sola palabra. A veces su ceño se fruncía con preocupación, otras veces la miraba con ternura y comprensión. Al final suspiró y, acariciando su cabello, murmuró con dulzura: «Tranquila, amor. Ahora estoy contigo. No dejaré que nadie te haga daño, ni a ti ni a Henry. Pase lo que pase, siempre estaré aquí para protegerlos». Tu-Na lo miró con los ojos brillantes por la emoción. En ese momento supo que ya no estaba sola. Toda la angustia se disipó, reemplazada por la calma y la confianza. Con una sonrisa suave respondió apenas con un «sí». Esa palabra era más que un consentimiento, era una promesa silenciosa, la entrega de su confianza absoluta en Alex, el hombre que había decidido cuidar de ella y de su hijo con todo su amor. La brisa de la tarde soplaba suavemente, trayendo consigo el aroma del campo. Bajo la luz dorada del atardecer, la imagen de Tu-Na y Alex juntos en el porche se convirtió en un símbolo de unión. Y aunque el camino por delante aún guardaba tormentas, Tu-Na sabía que a partir de ese instante nunca más tendría que enfrentarla sola. Después de todo lo sucedido, Tu-Na sintió que su corazón estaba mucho más aliviado. Tener a Alex a su lado, escuchando cada una de sus confidencias y dispuesto a protegerla junto a su hijo, le devolvía un calor que hacía tiempo no experimentaba. Poco a poco, sus preocupaciones empezaban a disiparse y su alma cansada encontraba por fin un refugio seguro. Sin embargo, esa serenidad no significaba que hubiera bajado la guardia. La figura de su antigua suegra seguía siendo como una sombra difusa en su mente. Aquella mujer la había hecho sufrir en el pasado y ahora había reaparecido de manera inesperada, con intenciones que todavía eran un misterio. Por eso, aunque confiaba en Alex, Tu-Na mantenía su cautela. Ella sabía que la vida no siempre es tranquila. Incluso en los momentos de felicidad, las tormentas pueden surgir de repente. Y tras haber pasado por tantas heridas, Tu-Na había aprendido a no dejarse sorprender nunca más. Eligió confiar en Alex
para construir juntos un hogar lleno de amor. Pero al mismo tiempo, se recordó que debía ser fuerte por sí misma. Solo así podría proteger a Henry, su pequeño hijo, el motor más grande de su vida. Bajo la luz tenue del atardecer, Tuna sonrió con determinación. Era consciente de que el futuro aún podía traer desafíos, pero ahora, con el amor de Alex y su propia vigilancia constante, estaba lista para enfrentarlos. La felicidad sencilla, pero duradera, era el tesoro que había decidido defender con todas sus fuerzas. Trời tràn ngập niềm vui, những điều tốt lành. Và giờ đây hãy cùng nhau mở cánh cửa đến với khoảnh khắc thiêng liêng tình yêu giữa Alex và Tuna đang hướng về đâu. Hãy tưởng tượng Tuna đã được hỏi về một số phận của Alex chưa? Một tiếng đồng ý mở cửa một thế giới tràn đầy hy vọng, trong khi sự im lặng có thể kiềm nén những khao khát chưa nói thành lời. Tại giao điểm giữa hoài nghi và khao khát tình yêu nên mong manh nhưng đồng thời cũng thật vĩnh cửu. Hãy tưởng tượng bạn đang ngồi trong một quán cà phê với một tách cà phê nghi ngút trước mặt, nhưng hương thơm lan tỏa, câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng vuốt ve trái tim bạn. Đây không phải là lời cầu hôn mà là hành trình của hai tâm hồn học cách tin tưởng, yêu thương và chấp nhận mọi điều sống mang lại. Hãy đảm bảo bản thân luôn cuốn theo từng bậc cảm xúc cho đến khi bạn nhận ra rằng tình yêu đích thực không chỉ tồn tại trong những lời hứa hẹn mà còn ở lòng dũng cảm vượt qua nỗi sợ hãi mà mở lòng đón nhận hạnh phúc. Tôi tin rằng trong nỗi ám ảnh và nụ cười của Alex và Tuna, bạn sẽ tìm thấy sự phản chiếu của trái tim sôi nổi, chân thành và khao khát tình yêu.